¿Te preguntaste alguna vez cómo sería un mundo sin filosofía? Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y este canal se llama Filosofía en Minutos. Bienvenidos. Una de las cosas que siempre me pregunté desde que empecé a estudiar filosofía era cómo hubiese sido mi vida si no hubiese estudiado filosofía. Es decir, me pregunté muchísimas veces qué hubiese pasado si hubiese elegido otras carreras que no tienen que ver con el pensamiento filosófico, sino otras pasiones que obviamente tenía cuando tenía 15 años, 20 años o, ¿por qué no, 25 años, que es una de las edades también en la cual promediaba mi carrera de filosofía. Yo pienso que si no hubiese estudiado filosofía, mi vida sería mucho más vacía. Y como en este canal de filosofía ya tenemos 5 años compartiendo contenidos y como también ya estamos superando los 150.000 suscriptores, me parece que sería interesante dialogar con ustedes así, directamente, y decirles para mí cuáles son las 5 carencias que tendría el mundo si no existiera la filosofía. Pero sobre todo, decirte cuáles son las 5 carencias que tendría tu vida personal si no tuvieras filosofía. Si te dedicas a la filosofía hace mucho tiempo, si sos una persona que lee filosofía hace mucho, te recomiendo que, primeramente mires este video porque seguramente te sentirás identificado con lo que estoy diciendo, pero también porque podés disentir con lo que estoy diciendo. Pero te voy a hacer un pedido especial. Me gustaría que esto que estoy compartiendo acá también puedas compartírselo a otras personas que creen que se puede vivir del mismo modo con filosofía o sin filosofía y que creen que vivir en un mundo sin filosofía daría lo mismo a vivir en un mundo como hoy tenemos filosofía, por más que no sea algo masivo, pero sí hay muchísimas personas que se preguntan filosóficamente y que van a los libros de los filósofos para poder encontrar alguna respuesta o, por qué no, alguna pregunta que les salve su concepción de la realidad. Lo primero que yo creo que existiría o pasaría en un mundo sin filosofía es que sería un mundo de la opinión y no de la búsqueda sincera de la verdad. Bueno, esto se está pareciendo bastante a lo que vivimos en la actualidad, pero la filosofía, como ya sabes, es búsqueda sincera de la verdad. O sea, ¿en qué se diferencia una persona que se dedica a la filosofía de una persona que no le gusta o no se dedica a la filosofía? Es que la persona que se dedica a filosofar se dedica a buscar la verdad sinceramente. No se conforma con su propia opinión. La mejor metáfora es la de la alegoría de la caverna de Platón, en la cual dentro de la caverna, decía Platón, reina la opinión. Las personas que están encadenadas dentro de esta caverna están opinando y son esclavos de su propia opinión. En cambio, aquel que es capaz de salir fuera de la caverna y ver las cosas en sí, como dice Platón, es una persona que está buscando la verdad, que se quiere liberar de esas cadenas, de esa prisión que implica vivir en la opinión personal. Entonces, un mundo sin filosofía sería un mundo de opinólogos, sería un mundo de personas que simplemente están opinando lo que les parece y que no tienen una vocación sincera de renunciar a su propia opinión para encontrarse con lo que el otro pueda decir. Lo interesante de hacer filosofía, y seguramente si te dedicas a la filosofía sabrás que esto es así, lo interesante de hacer filosofía es que te parece siempre posible que el otro tenga razón y te parece siempre dudoso lo que vos estás opinando. Lo lindo de hacer filosofía es que uno desconfía de su propia visión. Uno desconfía de lo que uno piensa porque está en busca de la verdad. Por eso los primeros filósofos siempre decían que lo que ellos hacían era un enamoramiento, una tendencia irresistible hacia la verdad, porque en el fondo su propia opinión les parecía dudosa. La segunda de las características que tendría un mundo sin filosofía es que el disfrute de la vida sería mucho más chico, sería menor. Serían mucho más estrechos los caminos del goce si no existiera filosofía. Si vos no te dedicas a una vida contemplativa, que por lo menos en un momento del día se dedica a pensar qué estás haciendo en este mundo, es muy probable que sientas menor placer
que aquellas personas que se dedican a una vida contemplativa. Y cuando hablo de vida contemplativa no hablo que te sientes y hagas mirando la nada, sino que la vida contemplativa significa parar, aunque sea media hora, las actividades, parar, aunque sea media hora, el celular, parar, aunque sea media hora, el programa que estás mirando de televisión, y pensar por qué estás en este mundo, o por qué tomaste las decisiones que tomaste en ese día, o por qué tenés objetivos o determinados objetivos en tu vida. Esa pregunta, esa pausa, es una pausa de disfrute, y es una pausa que se da solamente dentro del goce filosófico. Si las personas no se dedican a la filosofía, su vida empieza a ser un poco más chica, e incluso el disfrute cotidiano se vuelve más pequeño. Yo siempre les decía a mis alumnos, cuando daba clases en cuarto o en quinto año de colegio secundario, si vos lees Platón y lees el banquete de Platón, cuando te enamores, vas a disfrutar mucho más del amor que estás viviendo. Porque nunca el encuentro con un filósofo te achica la vida. Al contrario, te lo agranda, te hace realmente disfrutar mucho más de ese momento que estás viviendo. La persona que lee a Aristóteles ve la vida con mucho más disfrute y con mucha más intensidad que aquella persona que no lee a Aristóteles. Agregar filosofía a tu vida significa lisa y llanamente mejorarla. Además, un mundo sin filosofía, como tercera característica, también tendría menos contacto con el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el sufrimiento es parte de la vida y aquellos que nos dedicamos a la filosofía sabemos que la lectura nos lleva hacia mayor goce, pero también nos lleva a comprender más el sufrimiento y a profundizar más en el sufrimiento. Si hay algo que han estudiado los filósofos a lo largo del tiempo, es por qué los seres humanos tenemos que sufrir y por qué sufren los inocentes y por qué no tenemos opción más que sufrir alguna vez en la vida. Es decir, una de las cosas que a mí más me impacta de haber leído filósofos es que entienden que el sufrimiento es parte de la vida. Y en una sociedad como la que vivimos, en la cual todo se presenta con el placer, en la cual si tenés calor, prendés el ventilador, si tenés frío, prendés rápido una calefacción, si estás apurado, te tomás un avión o te tomás un taxi, es decir, donde todo se soluciona rápido, el contacto con el sufrimiento se va cada vez haciendo más chiquito. Y en un mundo sin filosofía, nadie pensaría el sufrimiento. Lo bueno de la filosofía es que todos los filósofos han tenido contacto con el dolor y con el sufrimiento, que son dos conceptos distintos, pero en algún punto es fundamental que comprendamos y podamos abordarlos filosóficamente. El cuarto concepto, o sea, la cuarta característica que tendría un mundo sin filosofía es que la muerte no sería un problema. ¿Por qué? Porque la muerte es un problema siempre y cuando filosofes. La gente que no filosofa cree que nunca se va a morir. La gente que no filosofa no se hace problemas con la muerte ajena, sino que dice, bueno, esas cosas pasan, lo naturalizan, dicen para mí, lo que pasa en un velorio no es para tanto, o lo trivializa diciendo, bueno, la muerte no es más que tal cosa. Lo interesante de hacer filosofía es que la muerte se te vuelve problemática, porque tomás conciencia de que la muerte es la única posibilidad que termina con todas tus posibilidades, como decía Martin Heidegger. Y por último, y ya con esto voy cerrando este video, en un mundo sin filosofía habría menos libertad. Y quizás esto es lo más triste. Lo más importante que tiene el ser humano es la libertad de elegir, porque sin libertad no se puede hacer absolutamente nada. Y si una persona no filosofa, está predestinada por sus propios prejuicios, está predestinada por lo que le dijeron que tiene que hacer, y está predestinada simplemente por lo que la sociedad exige que cada uno de nosotros haga. Lo bueno de hacer filosofía es que amplía tu libertad. Lo bueno de leer libros de filósofos es que es mucho más grande las posibilidades, es mucho más intenso el camino que iniciás en tu libertad y en tu libre albedrío, sobre todo en la capacidad de elegir que tenés desde tu autonomía personal, porque te das cuenta que no es lo mismo hacer lo que todo el mundo quiere a lo que realmente vos querés hacer. Por eso, no solamente en un mundo sin filosofía estarías todo el tiempo opinando lo que quieras, o estarías sin miedo a la muerte, o estarías perdiéndote del goce, del disfrute, sino que también serías más esclavo. Lo bueno de estudiar filosofía, lo bueno de que en el mundo haya todavía algo de filosofía, es el hecho de que todavía existe la posibilidad de ser libre. Mirá, para continuar con estos temas, debajo en el primer comentario, en el comentario fijado y también en la descripción, te voy a dejar un webinar que hice, donde explico estos conceptos con mayor profundidad
y no van a ser pocos minutos como en este caso, sino mucho más largo. Así que ahí en ese lugar vas a encontrar un regalo, que ese regalo es una clase mucho más ampliada sobre estos temas. Y te pido que si te dedicas a la filosofía y ya estas cosas las sabías porque tenemos la misma experiencia, compartas esto con esas personas que quieren acercarse a la filosofía o que, ¿por qué no?, piensan que acercarse a la filosofía no tiene ningún sentido. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Gracias por estar de otro lado. Gracias por acompañarme en estos 5 años de Filosofía en Minutos y gracias porque ya somos 150.000 y podemos ser mucho más todavía. Saludos grandes y que tengas buen día. Chao.